Así que vamos a grabar. Muchas gracias. Entonces, esta charla, como les dijo, como es una charla que nosotros llamamos Me voy a Francia. Es una charla que hemos diseñado para poder prepararse a su movilidad a Francia, que sean en doble diploma de intercambio, o si van a hacer un curso de francés en Francia durante mucho tiempo, o también si van a hacer un máster, toda una carrera universitaria en Francia. Si también como son estudiantes de liceos franceses y van a ir a Francia a estudiar, esta charla le va a permitir como saber un poco más sobre todos los trámites de la solicitud de visa hasta los trámites una vez en Francia. Así que, como lo dije antes, guardemos un espacio para las preguntas al final de esta charla para que podamos como grabar esta charla y ponerla en nuestro canal YouTube. Muchas gracias. Entonces, primero, bueno, hay una etapa muy importante antes de la solicitud de visa, les recordamos, es la etapa que la mayoría de ustedes como hicieron o están haciendo con nosotros, con Campus France, es la etapa preconsular. Esta etapa depende de su situación, si van de intercambio o van de doble diploma o van a hacer un máster, postularon a un máster, o si son de Parcoursup, si son de los liceos franceses o tienen una nacionalidad francesa o europea y pasaron por Parcoursup para empezar sus estudios universitarios en Francia. Todos tienen que hacer un cierto tipo de expediente en nuestra plataforma Études en France. Así que eso lo llamamos el trámite preconsular. Y este trámite puede o no necesitar como un pago a Campus France Chile. Así que aquí en esta slide como presentamos el pago más alto que existe para Campus France Chile, pero no a todos se necesita pagar este monto. Así que es muy importante averiguar con nosotros, hacer su expediente en colaboración con nosotros, mejor por correo para que podamos seguir su expediente. Al final de su trámite preconsular con nosotros, nosotros le vamos a mandar un documento que se llama la attestation Campus France o el certificado de accord préalable de Campus France. Este documento es muy importante para poder seguir sus trámites y ir al consulado a solicitar su visa de estudios. Y significa que cuando reciben este documento, que han terminado sus trámites preconsulares con nosotros. Así que la próxima etapa después de estos trámites preconsulares con nosotros es la solicitud de la visa de estudios. Esta visa le recordamos que es una visa que le va a permitir estudiar durante todos sus estudios en Francia y eso tiene como una duración según el tiempo de sus estudios con un máximo de un año. No se puede entregar una visa de más de un año. Así que si tienen varios años de estudios, van a necesitar renovar su visa una vez en Francia durante sus estudios. Así que esta visa le va a permitir viajar en todo el espacio Schengen. También lo que es muy importante en cuanto a esta visa es que la fecha de entrada en el territorio francés tiene que tener lugar con un máximo de 15 días antes, de 2 semanas, antes del inicio de sus cursos. Así que para ir al consulado, lo más importante es tener su fecha de presentación en Francia, o sea, puede ser una fecha de pré-rentrée en ciertas universidades, o la fecha de inicio de los cursos. Esta fecha es muy, muy importante que aparezca en uno de sus documentos que va a tener que presentar al consulado. Y también a nosotros en el mismo tiempo, porque nosotros en la attestación preconsular de Campus France le entregamos un documento en el cual aparece esta fecha. Así que es muy importante, ¿por qué? Porque el consulado, a partir de esta fecha, puede entregarle una visa que empiece con un máximo de 15 días antes de esta fecha y ustedes van a poder van a poder entonces preparar su viaje a Francia. En cuanto a la cita consular,
tienen que tener en cuenta que la visa se paga durante esta cita. Son unos 50 euros que pueden pagar con tarjeta al consulado. Esta visa, una vez en Francia, van a tener que hacer la validación de la visa. Eso es muy importante, es una etapa a su llegada, que se hace a su llegada a Francia, desde la primera semana. Tienen 3 meses para hacerlo, pero le aconsejamos mucho hacerlo desde la primera semana para que le pueda otorgar como toda la validez de su visa en Francia. Es un proceso obligatorio y también hay que pagar un pago de unos 50 euros en línea en una nueva plataforma que se llama Extranjeros en Francia y van a poder abrir esta cuenta una vez en Francia y no antes, porque se necesita poner el número de visa y también su fecha de llegada real a Francia. Así que, ¿qué le permite esta visa de estudios también en Francia? Le permite trabajar. Con una visa de estudios se puede trabajar en Francia en cualquier empleo lícito, pero hay un cierto número de horas que no hay que superar y se calcula con una visa de un año. Si ustedes tienen una visa de un año, van a poder trabajar durante esta visa hasta 964 horas. Son más o menos 20 horas a la semana, pero pueden hacer todas sus horas de trabajo a tiempo completo en un periodo más corto de un año. Así que es muy importante contar bien el número de horas de trabajo que hacen durante sus estudios en Francia y en cuanto a su visa, a la duración de su visa. Y como lo dije antes, la renovación de la visa se puede hacer en Francia sin tener que volver a Chile y hacer todo de nuevo con Campus France Chile. Uno se queda en Francia y entre el cuarto y el tercer mes antes del vencimiento de su visa de estudios, van a tener que renovar esta visa solicitando un permiso de residencia mediante la misma plataforma en la cual hicieron la validación, Extranjeros en Francia, Étrangers en France. Así que es muy, muy importante para la renovación de la visa tener como una prueba de la universidad, del centro de estudios donde van a estudiar, del seguimiento, de la continuación de sus estudios en Francia con fechas de estudios. Es muy, muy importante. En cuanto entonces a la solicitud de visa después del trámite preconsular con Campus France. Primero, lo que aconsejamos y que es muy importante porque hay mucha demanda es agendar su cita consular. El agendamiento de la cita consular se hace mediante una plataforma que se llama France Visa, pero el consulado de Francia en Chile tiene un calendario específico para los estudiantes y este calendario específico está accesible solamente a esta dirección que pueden ver en la diapositiva. Así que es muy importante entrar en este enlace, ir en la parte sobre los estudiantes y pinchar agendar cita en el calendario de estudiantes. Es muy, muy importante hacerlo así para poder tener citas disponibles. Eso es muy importante. Para agendar la cita es muy importante que agenden una sola cita. Es muy, muy importante porque si el consulado vea que tiene varias citas, puede decidir de cancelar todas y hacer de que en varios meses no puede agendar una cita para el consulado. Es muy, muy importante. Esta cita consular tiene que tener lugar dentro de los 3 meses antes del inicio de sus cursos. Así que es muy importante, por ejemplo, si sus cursos empiezan el 1 de septiembre, que la cita consular tenga lugar a partir del 1 de junio. Pero pueden agendar la cita antes. Así que, por ejemplo, si sus cursos empiezan el 1 de octubre, pueden desde ahora agendar una cita para el 1 de julio. Eso es muy, muy importante entender eso. En cuanto a la cita consular agendada, también sepan que pueden cancelar esta cita, o sea, cambiar de cita.
se puede hacer hasta 24 horas antes de la cita. Y para eso van a tener que entonces agendar una nueva cita, tener 2 citas, pero justo después cancelar la antigua. Y si tienen un problema técnico para eso, es muy importante contactar al consulado. Eso es muy importante. Dentro de las últimas 24 horas antes de la cita, si no pueden presentarse porque tienen un problema importante, es muy importante contactar al consulado y explicar por qué no pueden presentarse. En cuanto a la duración de la cita y el día de la cita, le aconsejamos presentarse con unos 10 minutos de anticipación, tener todos sus documentos listos. Vamos a revisar ahora este expediente de documentos que van a tener que traer a la cita consular, llevar a la cita consular, y la cita va a durar unos 20 minutos. Es muy importante que es el solicitante que se presente a esta cita consular y no otra persona. Muy importante. En cuanto entonces a todos los documentos que tienen que llevar a la cita consular. Primero hablamos del pasaje de avión. El pasaje de avión no es un documento que es requerido para solicitar la visa de estudios, pero es muy importante porque ustedes como conocen los precios que existen entre Francia y Chile actualmente y sobre todo en este periodo de los Juegos Olímpicos. Así que puede ser muy alto el precio de los pasajes de avión y el consulado lo sabe. Así que, como lo mencionó antes, pueden comprar su pasaje de avión. Pueden comprar su pasaje de avión, pero solamente con unos 2 semanas antes de la fecha de inicio de sus cursos. La fecha de inicio de sus cursos tienen que tener un comprobante, que sea un correo, un documento de la universidad, un calendario de la universidad, que atesta, que certifique que la fecha de inicio es tal fecha. Eso es muy, muy importante y hay que llevarla para el consulado. Es muy importante. Así que si tienen su pasaje de avión comprado o no, pueden llevar su pasaje de avión de ida impreso al consulado para que el consulado sepa cuál es la fecha de entrada en el territorio francés y que le puedan otorgar una visa vigente para su entrada a Francia. Es muy importante entrar a Francia bajo la vigencia de su visa de estudios y no antes. Esto es muy importante. Si no tienen su pasaje de avión comprado, pero ya piensen en la fecha de entrada a Francia, pueden imprimir un itinerario para que el consulado sepa a qué fecha también planifican entrar a Francia y que le otorgan una visa dentro de estas 2 semanas antes del inicio de sus cursos y que su visa esté vigente. Eso es muy importante. Si van de turista antes de la fecha de las 2 semanas, digamos, es muy importante tener en cuenta que van a tener que salir del espacio Schengen para entrar de nuevo. Y lo importante es entrar de nuevo con un paso fronterizo con Francia, en el cual se puede estampillar su pasaporte con visa. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta también. Y que, por supuesto, como su llegada a Francia esté dentro de las bajo la vigencia de su visa. Eso es muy importante. En cuanto entonces a los documentos requeridos, obligatorios para la solicitud, para la cita consular, primero tienen que saber que tienen que presentar todos los papeles, todos los documentos impresos. Así que el primer documento se trata de un formulario que llamamos CERFA, porque tiene esta mención, que es un documento oficial francés, arriba a la derecha, y este formulario, ¿cómo se entrega, cómo se busca? Se busca en France Visa. Para poder rellenar este documento se hace en línea, solamente en línea, no en papel, y van a tener que ingresar en France Visa, pinchar, efectuar solicitud de visado. Hay un botón ahí en la página. Y de ahí van a rellenar un formulario sobre su identidad, sobre sus estudios, sobre su alojamiento, sus recursos económicos.
tienen que rellenar toda esta información. Lo pueden hacer en varios días, se puede guardar la información y volver a entrar otro día para completarla. Lo que aconsejamos es que terminen su formulario con unos 2 días antes de su cita consular para no tener problema. Y sobre todo, dentro de este formulario, tienen que poder inscribir el nombre de la universidad o de la institución donde van a estudiar y además la dirección y además también una persona contacto de esta universidad con su correo electrónico y su teléfono. Esta persona de contacto puede ser la persona que les entregó su carta de aceptación o con la cual está en comunicación para terminar su inscripción. Así que es muy importante tener esta persona de contacto. A veces no, durante el relleno de este formulario, a veces no es tan fácil entender dónde hay que poner esta información. Así que no hay problema en ponerla en una sección que piensa que es la más adaptada. Normalmente hay una sección específica que se llama entidad de acogida. En esta sección puede ser muy interesante intentar poner toda esta información. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen como este formulario en línea terminado, van a poder descargarlo y imprimirlo. Es muy importante imprimirlo para poder firmarlo a mano y tenerlo firmado, listo para entregar al consulado a su cita consular. Eso es muy, muy importante. El segundo documento que van a tener que llevar al consulado es el pasaporte, su pasaporte original, lo aconsejamos, una fotocopia de la página de identificación que dice su nombre, apellido y su número de pasaporte, por si acaso lo necesita el consulado. Hay que tener en cuenta, no lo mencioné antes, eso, es que el consulado va a guardar su pasaporte unos 15 días hábiles máximo para poder analizar sus documentos y poder entregarle esta visa. En la mayoría de los casos son menos de 15 días, pero es muy importante tener en cuenta este plazo de 15 días. Durante estos 15 días, el consulado puede guardar su pasaporte, así que es muy importante no planificar viaje al internacional durante este periodo de tiempo y estar disponible para poder contestar a los correos del consulado si es necesario y sobre todo para poder ir a retirar su pasaporte con visa cuando esté listo. Así que es muy importante también planificar este tiempo de los 15 días a partir de la fecha de la cita consular. El tercer documento que van a tener que llevar impreso al consulado es su carta de aceptación. ¿Qué llamamos carta de aceptación? Es una carta oficial de la universidad que todos normalmente nos entregaron a nosotros, a Campus France Chile, cuando hicieron su expediente Études en France, estudios en Francia. Es una carta que al menos tiene una fecha de inicio de los estudios. Por eso, cuando hablamos de un documento para entregar al consulado con fechas de pré-rentrée, este es el documento, además de otro correo si hay una fecha de pré-rentrée que no está inscrita en su carta de aceptación. Así que es muy importante saber que esta carta de aceptación pueden ser varios documentos, entonces pueden ser como una carta de invitación de la universidad o de estudios, una carta Parcoursup, por ejemplo, y además un calendario de los estudios, un correo de la universidad que confirme la fecha de inicio y de presentación en Francia del estudiante. Otros documentos que hay que llevar al consulado ahora son documentos para la acreditación de la solvencia económica a la altura de 615 euros para la duración de todos sus estudios en Francia. Todos sus estudios en Francia, esta duración significa que tiene una duración máxima de 1 año, porque como lo dije antes, la visa máxima que se puede otorgar es de 1 año. Así que la acreditación económica máxima puede ser de 7.380 euros. ¿Cómo acreditar este monto? La acreditación no significa pagar, sino
enseñar el monto en sus carteras de bancos o con un aval. Así que hay distintas maneras. Pueden tener solamente sus recursos propios. En este caso, pueden imprimir sus carteras bancarias. El dinero tiene que ser accesible, tiene que ser disponible para poder usar una vez en Francia. Así que eso es lo más importante. Así que pueden ser ahorros, pueden ser distintas cuentas a su nombre y la suma de los distintos montos que van a enseñar en sus distintas cuentas tiene que sumarse y hacer reflejar el monto total que tienen que acreditar según la duración de sus estudios en Francia. Estas cartolas y los montos en pesos chilenos y en español es aceptable para el consulado de Francia en Chile. Eso es muy importante que lo escuchan porque la plataforma France Visa le va a decir, le va a informar que todos los documentos tienen que ser traducidos al francés, pero no. El consulado de Francia en Chile acepta los documentos en español, así que es muy importante. Si no tienen todos sus recursos en sus carteras, en sus cuentas bancarias, pueden tener un aval o varios avales y pueden tener también solamente un aval y no tener recursos propios, por ejemplo, para los estudiantes de liceos franceses o otros estudiantes que no tienen como recursos y muchas cuentas bancarias. Así que es muy importante para los avales que tengan como unos 3 últimas liquidaciones de sueldo o declaraciones de la renta o recibos de servicios, más las 3 últimas carteras bancarias de sus cuentas que necesita utilizar para comprobar, para acreditar esta solvencia económica. Además de estos documentos, el aval tiene que escribir una carta jurada de poder simple que solamente tiene que poner como su nombre, su dirección, escribir que se hace cargo de tal persona económicamente durante el periodo de sus estudios en Francia y escribir las fechas de los estudios en Francia. Firmar y poner fecha a este documento. Es un documento muy simple. No tienen que ir a notaría si la persona, el aval, es un familiar cercano, es decir, como sus papás o sus hermanos, por ejemplo. Eso, esta carta jurada va también acompañada de la fotocopia del carnet de identidad o del pasaporte del aval. Eso es muy importante también imprimirlo. Y entonces, si después como tienen un aval que puede ser un familiar un poco más lejano, nosotros le aconsejamos ir a notaría para estar seguro que no habrá problema con el consulado. Pero a veces pueden aceptar como sin ir a notaría una carta de poder simple. Así que es muy, muy importante. Es muy importante tener todos los documentos. Perdón. Después, el documento siguiente que tienen que llevar al consulado es la acreditación del alojamiento. Se tiene que acreditar al menos los 3 primeros meses de alojamiento en Francia desde la fecha de su llegada, desde su primer paso en Francia. Así que es muy importante tener cualquier tipo de reserva, es decir, un documento que enseña que de tal fecha a tal fecha tienen un alojamiento en Francia. Este periodo de tiempo tiene que ser al menos de 3 meses. Puede ser un contrato de residencia estudiantil, otro contrato de alojamiento, firmado por usted, por supuesto, y también puede ser como un amigo o una persona, un familiar o un amigo solamente que le va a recibir en su departamento. Para este caso, es muy importante que averigüen que el domicilio de la persona que le va a recibir esté a 1 hora máximo de donde va a estudiar, en transporte público. Eso es muy, muy importante porque el consulado necesita averiguar esta información. En este caso, el amigo o el familiar en Francia va a necesitar escribirle una carta también de poder simple
No hay un servicio de notaría en Francia como acá en Chile, así que es muy importante que la persona escribe la carta y que de un poco la misma manera de la acreditación económica dice que se hace cargo de la persona, mencionando la persona, de tal fecha a tal fecha para su alojamiento en Francia. Eso es muy importante, firmar la carta, poner fecha a la carta y sobre todo acompañar esta carta con una boleta de agua o luz al nombre de la persona que le va a recibir y a la misma dirección que puso en la carta y de dónde va a recibir, a alojarse. Eso es muy, muy importante, este comprobante de la persona que le va a recibir. Y el último documento es, por supuesto, la identificación, es decir, una fotocopia del carnet de identidad o del pasaporte. Estos documentos la persona les puede enviar por correo electrónico, pero tiene que ser firmado. Y usted, como desde acá, puede imprimir los documentos y así como lo puede presentar al consulado. No es necesario enviarlo por correo postal. Además, entonces, para terminar, en cuanto a todos los documentos que hay que presentar al consulado, van a tener que presentar el comprobante de cita. El comprobante de cita es el correo electrónico que van a recibir cuando van a agendar su cita consular. Va a ser un correo más o menos automático con un QR, un código QR, y ustedes no solamente tienen que imprimir este documento. Y entonces el otro documento que tienen que llevar es, como lo mencioné al principio, la atestación Campus France, que nosotros les entregamos por correo una vez que han hecho todo el trámite preconsular con nosotros. Y por fin, el último documento es la foto. La foto es una sola foto que tienen que llevar al consulado. No tienen que pegar la foto sobre el formulario CERFA, no tienen que pegarla en ningún formulario, tienen que llevarla así nomás. Tiene que ser de 3.5 por 4.5 centímetros. Sobre el fondo tiene que ser clarito, pero no blanco. Y nidito, no hay que inscribir su root, tampoco su nombre, apellido, su número de pasaporte, no hay que inscribir nada. Así que es muy importante tener todos estos documentos. Son varios documentos, sobre todo en cuanto a la acreditación económica y el alojamiento, es muy importante tener estos documentos para presentar impresos al consulado durante su cita consular. Todos los documentos pueden ser aceptados en español, inglés, portugués y francés, por supuesto, pero no es necesario tener una traducción al francés. El Consulado de Francia en Chile acepta todas estas lenguas. Y, por supuesto, no lo mencioné en cuanto a la acreditación económica, pero si tienen una beca, es una beca que significa un monto de dinero que van a recibir de alguna institución durante sus estudios en Francia. Eso es una beca. Van a poder también imprimir su comprobante de beca para poder como acreditar su solvencia económica durante sus estudios en Francia. Si es una beca como una exoneración de gastos de inscripción, de arancel o matrícula, no es una beca que va a ser aceptada por el consulado. Así que es muy importante también entender la diferencia entre estos dos tipos de becas. Y por fin, bueno, les dejamos con el correo del consulado, visas.santiago amba@diplomacy.gouv.fr, que es muy importante contactar si necesitan como cualquier información más precisa en cuanto a estos documentos y sobre todo si tienen un problema con su cita consular. Eso es muy, muy importante. Así que ahora voy a dar la palabra para seguir sobre esta presentación a Lola. Gracias. Hola a todas y todos. Entonces, ahora vamos a ver un poco como más información sobre la preparación de su movilidad. Bueno, primero, para terminar su admisión en la universidad, tendrán tal vez para algunos de ustedes que pagar como costos como de inscripción para finalizar su inscripción.
pero también muchos de ustedes tendrán que pagar la CVEC. La CVEC es una tasa estudiantil que todos los estudiantes, bueno, tienen que pagar según sus casos y le permite tener acceso a una atención médica, psicológica gratuita en el campus, a tener acceso al restaurante universitario y a varias actividades deportistas, culturales, muy baratas o gratuitas. Aquí tienen como diferentes opciones de arriendo y de alojamientos. Esos son solamente para algunos días. Esos son como de algunos días a algunas semanas, de algunas semanas hasta algunos meses. También después, como si nos escriban un correo, le podremos mandar la presentación y podrán pinchar como en estos diferentes enlaces para averiguar un poco las opciones que hay. Y eso es para algunos meses. Y aquí vienen otras alternativas como el arriendo compartido, algo que se hace mucho en Francia. También lo de la vivienda intergeneracional para compartir, por ejemplo, un alojamiento con personas mayores o vivir en el campo, por ejemplo, que ofrece opciones más baratas. Y bueno, es bueno saberlo, algunas cositas en cuanto a los arriendos mensuales. Cuando son de larga duración suelen requerir varias cosas, como por ejemplo un contrato de arriendo. Eso va a permitir que ustedes estén en un alojamiento de manera formal, ¿ya? También le van a requerir muchas veces un aval, o sea, una persona que se compromete en pagar su arriendo si ustedes no lo pueden más. Una garantía, entonces y ya haber pagado el primer mes de arriendo con antelación, ¿ya? Y también un seguro de hogar, un seguro de alojamiento para como asegurarle y cubrir como los gastos, como si los gastos que podrían hacer adentro del hogar. Eso. Algo importante también, no hay que intentar no pagar nada con antelación si no han llegado todavía, porque muchas veces hay estafas, así que o se aseguren que pasen por una agencia acreditada, o sea, pero si pasan por particulares, mejor como llegar a Francia, visitar el departamento antes de hacer cualquier pago, ya, porque hay muchas estafas. También en cuanto al CRUS. El CRUS es el organismo nacional francés que se encarga de todas las ayudas sociales y los alojamientos para los estudiantes. Así que si se van de intercambio, si se van para estudiar como una carrera universitaria, pueden preguntar al CRUS de su ciudad si tienen posibilidades de alojamientos y cómo ustedes como estudiantes extranjeros podrían postular a estos alojamientos que son bastante baratos. También ellos se encargan de todas las actividades culturales, deportistas, del restaurante universitario, así que si tienen cualquier consulta, tienen oficinas en cada ciudad estudiantil, así que podrán checar allá qué, le pueden ofrecer. Y para terminar, en cuanto al dispositivo Visale, Visale es un dispositivo estatal francés que permite a menores de 30 años de recibir una atestación de aval. Como lo mencioné, muchas veces tienen que contar con un aval para poder arrendar un departamento, un alojamiento. Y a veces no cuentan con estas personas en Francia. Así que si tienen menos de 30 años, pueden pasar por Visale. Si tienen más de 30 años, no se preocupen, también pueden pasar por otras empresas, pero en este caso o sea, no son privadas, así que hay que pagar. ¿Ok? Por ejemplo, Garant.me, que le puede ofrecer atestación de garante, de aval, pero tienen que pagar en este caso. Lo de Visal es gratis. También sepan que pueden acudir a muchos recursos documentales. Por ejemplo, en el sitio web de Campus France hay guías de ayuda por ciudad. También hay guías de ayuda para entender mejor las universidades francesas. También hay una checklist de su preparación y pueden como chequear un poco los diferentes pasos que tienen que hacer. Y también sepan que hay muchos tutoriales para completar los trámites una vez llegado a Francia. Por ejemplo, lo de la CBS, que les mencioné, también para poder renovar su visa, para afiliarse a la Seguridad Social Francesa, abrir una cuenta bancaria, tienen muchos tutoriales para acompañarles en este proceso.
También, ¿cómo es estudiar en Francia? Sepan que hay como dos tipos de clases. Las clases magistrales en grandes grupos de 200, 300 estudiantes de una carrera como que estén en un anfiteatro frente a un profesor que dicta una lección, una lectura. Pero también sepan que hay también clases en pequeños grupos de 15 hasta 30 alumnos que se llaman les travaux dirigés o TD y que son clases donde van a hacer, por ejemplo, trabajos de grupos, ensayos, presentaciones orales. También en cuanto a los exámenes, hay también dos tipos de exámenes. Exámenes que llamamos les partiels y que tienen lugar cada fin de semestre y son exámenes como que duran una semana y tienen que repasar todo lo que han visto durante el semestre. Pero sepan que la nota que van a obtener para cada materia de estos exámenes parcial no serán las únicas notas que van a obtener. También hay como una evaluación continua que se hace a lo largo del semestre y que contempla como las notas que van a recibir con sus ensayos, sus presentaciones orales en grupos o de manera individual, ¿ya? También sepan que Campus France, la agencia Campus France México, creó una plataforma que se llama Móvil Francia y que le puede dar con mucha información en cuanto a la metodología que se espera en la universidad. Y para como, digamos, mejorar un poco su francés, pueden prepararse con varios MOOC, que son como entonces clases en línea, y también con plataformas en línea, como por ejemplo TV5 Monde, o como la radio RFI, que le permite como escuchar francés y como aprender un poco más del idioma mediante estas plataformas. Ahora, sobre la instalación en Francia. Algo que tendrán que hacer es abrir una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque si quieren beneficiar de ayudas para el alojamiento, de becas, obtener reembolsos, por ejemplo, de la seguridad social, tendrán que tener una cuenta bancaria. No es necesario que sea un banco físico, puede ser un banco en línea. Hay bancos, por ejemplo, como también internacionales, como N26, Revolut. Tienen que averiguar bien si abren una cuenta internacional que tenga como la posibilidad de recibir transferencias en Francia. Eso es muy, muy importante. Y también tienen como que informarse también con su banco aquí en Chile antes de viajar para ver si ellos tienen convenios. Y van a necesitar algunos documentos, bueno, un documento de identidad, su certificado de escolaridad que ateste que haya bien terminado el proceso de inscripción, un justificativo de domicilio y como la posibilidad como de hacer una transferencia en esta cuenta. Y van a recibir lo que llamamos un RIB, un relevé d'identité bancaire, y este RIB le va a servir mucho para otros trámites que vamos a ver enseguida. En cuanto a la validación de su visa, eso también es una etapa primordial que tendrán que hacer una vez que han llegado a Francia. No tienen que hacerlo antes, tienen que hacerlo después de haber pasado los controles migratorios y tienen 3 meses para hacerlo. Es un proceso en línea y, bueno, tienen como que informar el estado de hecho que han llegado bien a Francia y tendrán que pagar como un sello fiscal para validar su visa de alrededor de 50 euros. Eso es la validación de la visa y es mandatorio, es lo prioritario, digamos, que tienen que hacer. También sepan que tendrán que llegar a Francia con un seguro privado de salud, accidente, repatriación y también responsabilidad civil. Pueden averiguar en el sitio de Compara Online como las opciones que hay y también, bueno, hay una empresa de seguros que se llama Europe Assistance, así que pueden como ver las cotizaciones que le pueden dar. Es muy importante llegar y tener este seguro de viaje para al menos los 4 primeros meses. En cuanto al seguro de salud, digamos, nacional francés, se llama l'assurance maladie. Es un organismo que permite a cada residente en Francia, que sea francés o extranjero, pero que tenga una visa, de afiliarse a este organismo para recibir un reembolso hasta el 70% de sus gastos de salud. Por ello, tienen que
como hacerlo en línea en un sitio web que se llama Amélie y tienen que proporcionar un par de papeles, dentro de los cuales documento de identidad, un certificado de nacimiento apostillado. No es necesario que esté traducido, pero a veces hay algunas cajas de la assurance maladie que no tienen los servicios de traducción. Así que aconsejamos hacer apostillar su certificado de nacimiento, llevarlo a Francia, intentar así, y si le dicen que no lo pueden traducir, tendrán que traducirlo oficialmente con un traductor oficial en Francia. Eso y también, bueno, un certificado de escolaridad y tal vez le van a pedir otros documentos, puede ser un justificativo de alojamiento. Eso, y es muy importante, como cabe mencionar, que es mandatorio este procedimiento. Tienen sí o sí que afiliarse. Y la afiliación a veces se puede demorar hasta 6 meses, porque todo el mundo tiene que afiliarse, todos los residentes. Por lo que es importante entonces llegar con un seguro de viaje internacional que han contratado en Chile antes, ¿ya? Van a recibir tras la afiliación a la Seguridad Social un número de Seguridad Social, primero un número temporal, y después se va a convertir en otro número permanente. Este número va a aparecer en una tarjeta verde que llamamos una carte vital que les será entregada al final de la afiliación. Y esta tarjeta verde es muy importante siempre llevarla con ustedes si van al médico, si van al hospital, si van a comprar como medicamentos en la farmacia que están adentro de una receta médica, van a recibir un reembolso. Ya, pero es un reembolso hasta el 70%, que puede llegar hasta 70%. Para recibir lo que queda, pues tienen la opción de contratar un seguro médico complementario que llamamos un mutuelle en Francia. Eso no es mandatorio, pero porque bueno, tienen que pagar para obtener eso. Le hemos puesto varios como enlaces, EIMI, el MDE, pero de hecho la MAF, la MASIF, lo que aparecen abajo, también tienen estos tipos de seguros médicos complementarios. ¿Ya? Em, También en cuanto a la responsabilidad civil, como se lo mencionaba, es obligatorio para poder estudiar en Francia contar con un seguro de responsabilidad civil. Eso le va a permitir, en el caso de que creen un accidente en la calle o adentro de su universidad, de ser cubiertos de los gastos. Se llama la responsabilidad civil y es mandatorio. Y también el seguro de alojamiento es mandatorio para poder arrendar un lugar, una vivienda, ¿ya? Así que a veces las empresas mencionadas tienen como pack con la seguridad civil y el alojamiento incluido, ¿ya? Así que pueden averiguar si tienen igual como posibilidades de tener descuentos. También pueden averiguar con la universidad en la que van a estudiar, la universidad del establecimiento, si tienen convenios, porque a veces tienen convenios con descuentos con algunas de estas empresas u otras. Así que no duden en preguntar. Bueno, en cuanto a la instalación en su alojamiento, como lo mencioné, necesitarán muchas veces, ahora es casi siempre que necesiten un aval, entonces un garante. Como lo mencioné, los menores de 30 años pueden pasar por el dispositivo Visale. También para los mayores de 30 años pueden pasar por el dispositivo Garant-Me. Pero si cuentan con personas en Francia que pueden ser su aval, también pueden pasar por estas personas, ¿ya? Pero tienen que tener como, así como que cumplir con requisitos para hacer un aval y pueden chequear eso en Internet. En cuanto a la CAF es un organismo francés, también como estatal francés, que le permite solicitar lo que llamamos les APL. Les APL son les aides personnalisées au logement, ayudas personalizadas para el alojamiento. Si ustedes cuentan con un contrato de arriendo, pueden solicitar estas ayudas y que también estén como estudiando, ¿ya? Así que pueden afiliarse en línea también, se hace en línea, y tienen que proporcionar un par de documentos como su certificado de escolaridad, su visa, justificativo de alojamiento, contrato de arriendo y también un certificado de nacimiento apostillado, y también sería bueno que esté traducido porque eso no tenemos la información si aceptan tal cual en español o en otro idioma, así que mejor que esté traducido oficialmente, ¿ya? Sería eso. Después el Estado va a calcular una suma de dinero que le van a reembolsar o directamente en su cuenta bancaria francesa
o directamente en la cuenta del arrendatario o del propietario que lo va a deducir de su arriendo. Así que eso para les APL. Bueno, consejos, entonces, llevar 2, 3 certificados de nacimiento apostillados y si se puede traducidos, ¿ya? También llevar un certificado de antecedentes penales porque eso le puede servir para como algunos trámites que tendrán que hacer. También, bueno, le hemos puesto algunos nombres de bancos en línea que existen. Pueden hacer transferencias internacionales también si les acomode. Y bueno, tienen aquí más información en cuanto a la licencia de conducir y como para apostillar y, o sea, para traducir sus documentos. Ahora, en cuanto a la vida estudiantil en Francia. Sepan que en muchas ciudades universitarias se encuentran lo que llamamos el Welcome Desk, que son oficinas dedicadas a la acogida, la orientación de estudiantes internacionales. Así que si hay un Student Welcome Desk en su ciudad, no duden en ir a acudir a esta oficina porque tienen varios servicios. Si tienen consultas en cuanto a su visa, en cuanto a la seguridad social, a la CAF, a los APL, o para, no sé, tener clases de francés o para saber más sobre eventos culturales que estén en la ciudad, no duden en averiguar con ellos. Y hay un mapa en el sitio web de Campus France que repertoria un poco dónde se encuentran estos welcome desk. Bueno, en cuanto a la vida cotidiana, ya hemos mencionado el acceso al alojamiento y con la ayuda financiera de la CAF. En cuanto a la salud, ya hemos como averiguado un poco más sobre la seguridad social y las complementarias. En cuanto a la comida, sepan que podrán aprovechar contando con una tarjeta de estudiante, podrán aprovechar del restaurante universitario, ya, que le permite tener acceso a un plato completo, o sea, con 3 pasos por menos de 4 euros. También sepan que como estudiante podrán tener acceso a muchos descuentos en cuanto al transporte, la cultura, el deporte, todo el ocio. Y también, como ya lo mencionó Esther, tendrán la posibilidad de trabajar con su visa de estudios del STS. Pueden trabajar hasta aproximadamente 20 horas semanales, o sea, 964 horas por año. Aquí en esta tabla pueden ver un poco una comparación del costo de la vida estudiantil entre París y su región y otras ciudades o regiones en Francia. Como tal vez ya lo saben o lo van a saber, vivir en París cuesta más plata que vivir en región, específicamente en cuanto al arriendo. Así que igual la van a pasar igual de bien en París, pero tienen que llegar tal vez como con un presupuesto más importante y llegar bien preparados y anticipar un poco algunos gastos que tendrían que hacer allá que van a ser mayor que en otras ciudades. Y bueno, en cuanto a trabajar en Francia, como ya lo mencionamos, tienen un tiempo limitado para poder trabajar. Para cómo buscar un trabajo, la verdad, lo más fácil, digamos, podría ser de recorrer como las calles con su CV y una carta de motivación y pasársela como a cada como restaurante, tienda, para averiguar si ellos necesitarían como a personas. Pero es importante no solo llegar y decir busquen a alguien, no, tienen que llegar ya preparados con un CV y una carta de motivación. Y el CV tiene que caber en una página recto. Eso es, lo valoran más las empresas en Francia. También igual pueden pasar por como varios sitios de internet que proponen como ofertas de trabajo para estudiantes y también pueden hacer apoyo escolar. Eso se hace mucho, muchos estudiantes que hacen apoyo escolar para alumnos, por ejemplo. Bueno, en cuanto al teléfono, bueno, ahora en Francia hay muchos lugares públicos que ofrecen conexiones Wi-Fi gratuitas, pero también pueden comprar como chip tarjetas de prepago recargables para poder como tener acceso a Internet. Y aquí les hemos puesto algunas empresas que se encuentran en Francia. Y bueno, en cuanto a los transportes, sepan que la red de buses funciona muy bien en Francia y que pueden ir de ciudad en ciudad con empresas como Flixbus, por ejemplo, o BlaBlaBus.
También existe lo que llamamos el covoiturage en Francia, que permite, por una aplicación que se llama BlaBlaCar, de compartir un viaje en auto con personas como lambda, digamos. Y también el sistema de tren funciona bien en Francia. Y en cuanto a los transportes públicos, como se los mencioné, como estudiantes tendrán acceso a muchos descuentos. Así que una vez que tienen su certificado de escolaridad, pueden presentarse a la oficina de transportes públicos de su ciudad y preguntar por tener como por ejemplo el abono con descuentos, ¿ya? Y aquí les hemos puesto los enlaces de las empresas de transportes públicos en cada ciudad que aparece ahí. Igual hay otras, ¿no? Pero por si acaso igual pueden buscar en la ciudad donde van a estar en internet. Y bueno, en cuanto a la integración, Francia es el primer país turístico mundial, así que tendrán acceso a muchas actividades culturales, turísticas. También sepan que, bueno, Francia, encontrándose en el corazón geográfico de Europa, tendrán la posibilidad de viajar y descubrir otros países, otras culturas. También una buena manera de integrarse en Francia es participando a la vida estudiantil y a las asociaciones. Pueden inscribirse en asociaciones de su universidad o afuera. Eso no, o sea, depende de ustedes. También hay muchos festivales a los cuales pueden como inscribirse y atender. Y también sepan que en muchas universidades hay asociaciones de recepción de estudiantes internacionales o que hacen como por ejemplo el sistema de buddy, que por ejemplo un estudiante internacional conoce a un estudiante local, intercambian y pueden ayudarse. Y entonces, sí, tomo la palabra de nuevo. Gracias, Lola. Entonces, para terminar, les vamos a entregar como unas últimas informaciones y empezamos con un pequeño video corto sobre los estudios en Francia y Francia. Entonces, sepan que después de estudiar en Francia hay muchas oportunidades que se ofrecen a ustedes. Primero, para que puedan como también planificar un poco su futuro, quisiéramos como hablar de un poco una oportunidad que existe. Es una visa que se llama la RSE, que al tener un diplomado de máster en Francia equivalente o superior y haber residido más de un año en Francia, van a poder solicitar esta visa, que es una visa de un año que se puede otorgar una sola vez en su vida para poder trabajar en Francia o crear una empresa o buscar un trabajo en Francia, es decir, residir más tiempo en Francia durante 12 meses más. Y esta visa se puede solicitar directamente en Francia al otorgarse este nivel de diploma
o durante los 4 años después de ser otorgado esta visa al regresar a Chile. Así que es muy importante, si quieren planificarlo, es muy importante haber hecho al menos más de un año de estudios en Francia. ¿Por qué? Porque después de un año de estudios en Francia van a tener un permiso de residencia y este es un documento que le va a permitir solicitar esta visa. Para también sus oportunidades laborales, sepan que hay muchísimas empresas francesas a nivel internacional que están presentes en Chile, como Veolia, como Total, como Engie, y que buscan unos perfiles como ustedes que van a Francia a estudiar, que conocen esta cultura francesa, al menos por los estudios y a veces para una experiencia profesional y que les interesa después buscar para poder emplear. Así que es muy importante tenerlo en cuenta para su regreso a Chile. También sepan que desde Chile, como hay otras oportunidades para volver a Francia, una de estas son los programas que ponen en marcha el servicio lingüístico del Instituto Francés, porque nosotros en el Campus France Chile nos encontramos en el Instituto Francés, que es el brazo cultural de la Embajada de Francia en Chile. Y entre varios programas que pueden ver acá, el servicio lingüístico tiene el programa de asistente de lengua que le permite estar en Francia casi un año para entregar cursos de español a franceses y tener como un salario y un tiempo también dedicado para otro trabajo o otros estudios que quieran hacer. Así que puede ser muy interesante. Se trata de una convocatoria que abre más o menos en septiembre. También en cuanto a, tiene otro concurso que es el concurso de oratoria que actualmente está abierto hasta el 30 de junio. Así que si le interesan, si hablan francés y quieren como intentar este concurso, les invitamos a aplicar antes del 30 de junio, hoy, este mes. Y sobre todo, seguir todos estos programas, todas estas actualidades desde directamente el Instagram del Instituto Francés de Chile, sino también de la red del Le Français au Chili, que tienen todas estas informaciones en relación con el francés en Chile. Sepan también que nuestro servicio de cooperación universitaria y científica trabaja en conjunto con unas universidades chilenas y también instituciones chilenas para poder entregar becas de estadías cortas de investigación, así que son becas muy específicas y en este caso todas las convocatorias se encuentran, cuando se abren, se encuentran en el sitio web del Instituto Francés, sino también directamente con sus universidades chilenas. Y por fin, antes de pasar a las preguntas, sepan que para hacer estudios como un máster, como una licencia o otros tipos de estudios, la mayoría de las universidades francesas o solicitan un test de inglés o un test de francés. Y sepan que los test de francés hay dos certificaciones muy importantes que son el DELF y el TCF y se anticipa mucho para poder entregar este examen de francés y lo aconsejamos porque el DELF le permite tener como una validez ávida de su nivel de francés y el TCF solamente durante 2 años, pero el DELF tiene menos fechas de exámenes al año aquí en Chile. Pero es más barato, así que es muy importante con anticipación planificar su test, porque es muy importante tener una certificación de francés si quieren ir a estudiar una carrera entera en francés en Francia. Y todas las fechas de las certificaciones se encuentran en el sitio web del institutofrancés.cl, pero también si están de regiones se pueden acercar de las alianzas francesas porque hay algunas de las 6 que existen acá en Chile que entregan estos exámenes en sus sedes. Así que puede ser muy interesante para ustedes. Y por fin, bueno, le avisamos, también les informamos que tenemos una comunidad que animamos de alumni chilenos, de todos los estudiantes chilenos que fueran a Francia a estudiar o de intercambio, de doble diploma, de máster, de licencia. Todos los estudiantes chilenos que regresarán a Chile
y que quieren guardar un vínculo con el francés, con nosotros, les invitamos a ingresar en esta plataforma, inscribirse para tener todas las informaciones sobre los eventos que hacemos para los alumni. Cada año lo hacemos al menos un evento importante con las empresas francesas aquí en Chile, así que puede ser muy interesante también encontrar estas empresas para sus experiencias profesionales futuras. Y por fin les dejamos con nuestro contacto santiago@campusfrance.org y nuestro sitio web donde hay mucha información. Así que no hay que dudar en seguirnos en nuestras redes sociales, Campus France Chile en Instagram, en Facebook, en nuestro canal YouTube donde vamos a subir esta grabación y hacernos todas sus preguntas después, ahora y sobre todo por correo si lo necesitan, si su situación lo necesita. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y propongo que ahora cerramos este espacio de grabación para dejar la palabra a todos y si tienen preguntas, por supuesto.